Hola y muy bienvenidos. Presentamos hoy la nueva novela de Isabel San Sebastián titulada Las campanas de Santiago en esta nueva edición online del Club de Lectura de Diario de Navarra. Isabel San Sebastián, bienvenida y muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a ti, por supuesto, a los amigos que nos están viendo, a Carmen, que sé que está ahí, lo sé, porque es una buena amiga navarra que nunca se ha perdido un foro. Ya me gustaría estar ahí con vosotros, ya me gustaría, pero bueno, es lo que hay, el COVID manda y cada cual en su casa y en tranquilidad, pero en fin, encantada de estar con vosotros. Exactamente, solemos decir, Isabel, que bueno, pues hemos hecho de la necesidad virtud todos, ¿verdad? Y nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías, que es lo que nos deja esta situación de pandemia, pero tiene una parte buena, no nos podemos ver cara a cara, no nos podemos encontrar físicamente, pero sí nos podemos encontrar con muchos más amigos que habitualmente, en el salón, en nuestra biblioteca, en la sala de club de lectura, como mucho, entramos 80, 90 personas y ahora pues yo creo que llegamos a miles, así que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Efectivamente, no hay mal que por bien no venga, hay que aprovechar las herramientas que nos brinda la tecnología y bueno, y aprovechar para leer, que mira, es una actividad enriquecedora, segura y placentera. Así es. Hoy nos vas a llevar de viaje a la Edad Media. Vamos a presentar tu nueva novela, Las campanas de Santiago, que ya lo digo por delante, es una fascinante novela, bueno, pues con una escritura magnífica, como es habitual en Isabel San Sebastián, se nota claramente el oficio de periodista y la gran documentación que lleva detrás el engranaje de esta novela, con una interesantísima perspectiva de la Edad Media, como siempre, con una profundidad de personajes, con esa sólida documentación a la que hacía referencia, que nos transporta al siglo X, una época que Isabel conoce muy bien, ya que es la sexta novela que escribe sobre la Alta Edad Media hispana. La novela relata una etapa de la Reconquista que tiene que ver con el saqueo de la ciudad de Santiago, y más en concreto se centra en la figura de Almanzor, el caudillo musulmán que asoló la ciudad gallega y que se llevó las campanas y las puertas de la basílica a hombros de cautivos cristianos para convertirlas en las lámparas con las que alumbraría la mezquita de Córdoba. Es un relato a caballo entre la leyenda y la realidad, de un enorme simbolismo, porque esto yo creo que es interesante, no se trata de una anécdota, sino que se trataba de la máxima humillación que se podía infligir a la cristiandad en aquel momento, y en concreto a la ciudad de Santiago, en la Edad Media, teniendo en cuenta que las campanas eran consideradas la voz de Dios. Bueno, vamos a entrar en materia. Isabel, yo sé que hay algunos lectores que ya estarán leyendo la novela, otros que lo habrán leído, no vamos a destripar nada, pero sí vamos a aproximarnos a un contexto apasionante y a una novela que, como digo, y a una historia está a caballo entre la leyenda y la realidad. Pero vamos a intentar explicar, ¿no?, cómo afectó aquel capítulo a aquel momento de la cristiandad en el siglo X. Efectivamente, tú lo has descrito muy bien, dónde arranca la novela, y efectivamente has descrito muy bien el acto de humillación brutal que supuso ese saqueo de las campanas de Santiago, ese transporte a hombros de cautivos cristianos y esa conversión de la voz del Dios cristiano, la voz con la que se llamaba la oración del Dios cristiano, en la luz del Dios musulmán, la luz para alumbrar la mezquita que Almanzor acababa de mandar ampliar, la gran aljama de Córdoba, que todavía hoy impresiona. Imaginémonos lo que impresionaba en la época en la que estamos hablando, es decir, a finales del siglo X, ¿no? ¿Cómo afecta este episodio? Pues constituye el momento de máxima humillación para la cristiandad. Almanzor es, junto con el principio de la Reconquista, es decir, el año 711, la derrota del Guadalete y la rapidísima conquista de toda España, de toda la España visigoda, en la que los propios cronistas musulmanes dejan escrito: no quedó campana sin romper. Hasta ese punto eran simbólicas e importantes las campanas. Desde ese momento, lo peor de la Reconquista llegó con Almanzor, porque a partir de Covadonga se habían producido la reconquista del territorio asturiano, la consolidación del reino de Asturias. En la época en la que estamos ya, la capital del reino se había trasladado a León, la frontera estaba en el Duero, es decir, los territorios cristianos. Por el este, el reino de Pamplona era ya una realidad, los condados catalanes eran ya autónomos del Imperio Franco, etcétera, etcétera. Luego se había creado ya unos reinos cristianos, una red de resistencia cristiana
bastante consolidada. En ese momento llega Almanzor, unifica a las fuerzas musulmanas en la península, andalusíes, y lleva a cabo 56 aceifas a cual más demoledora, 56 razzias cuya crueldad y cuya barbaridad es difícil imaginar hoy en día, ¿no? Esas razzias se perpetraban con la voluntad de destruir absolutamente todo, desarraigar los frutales, arrasar los campos, destruir las iglesias y los monasterios, saquear sus tesoros y llevarse hombres, mujeres y niños como cautivos para ser vendidos en los mercados de esclavos. En la época de Almanzor se perpetraron 56 de estos ataques, que dejaron a la cristiandad absolutamente sometida y arrodillada. ¿Por qué no sucumbió entonces? ¿Por qué no terminó en ese momento la Reconquista? Pues porque tras la muerte de Almanzor su obra fue rapidísimamente desmantelada, pero esto ya es parte de otra novela. Además, parte de otra novela que ya lo voy a adelantar, hoy lo cuentas en la entrevista que publicamos en Diario de Navarra, en las páginas de Diario 2. Esto parece ser que es el comienzo de una larga amistad, porque esperamos una trilogía y habrá una novela protagonizada además por una mujer navarra. Esto es muy interesante. En efecto. Como dices, no vamos a adelantar mucho por ahí, Isabel. No se puede. Pero no sí puedo adelantar que la protagonista de mi próxima novela será una navarra, será una mujer navarra. Y no digo más, pero ya está muy perfilada en mi cabeza. Ya tiene hasta nombre, pero no lo puedo ver. Qué ganas. Pero antes de hablar de esa segunda novela, vamos a profundizar un poquito en esta. Está claro, entonces, el peso específico que tiene en ese momento de la Edad Media del siglo X, de finales del siglo X, este hecho, ¿no? Esta especie de humillación que inflige Almanzor a la cristiandad con este traslado de las campanas. ¿Por qué te fijaste en este capítulo concretamente, Isabel? A mí me interesa mucho que nos pongas también en contexto tu propio foco, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te hace pensar en que aquí hay una novela? Fíjate que para mí toda la Reconquista, y son 8 siglos, es una epopeya cargada de posibilidades literarias y cinematográficas y de todo tipo. Son 8 siglos de batallas, de traiciones, de amores, de lealtades, de historias que cada una de ellas constituye un material precioso para tejer una novela a su alrededor. Coger el material histórico y luego, por supuesto, tejer una trama de ficción sobre ese material, porque si no, pues podría resultar aburrido. Es lo que yo hago en mis novelas, ¿no? Utilizar personajes de ficción para sostener tramas de aventura. Cuando yo estoy documentando la anterior novela, La Peregrina, que relata el advenimiento, el descubrimiento del sepulcro de Santiago o su invención, eso ya cada cual tiene sus propias teorías, pero en cualquier caso el primer camino a Santiago que hace el rey Alfonso II el Casto y el inicio de ese camino que todavía hoy recorren miles de peregrinos cada año, bueno, este año un poco menos desgraciadamente por la pandemia, pero en fin, cuando yo estoy documentando esa novela me topo con este episodio del saqueo de Almanzor y el traslado de esas campanas a hombros de cautivos cristianos. Y yo que tengo una imaginación bastante desbordante, y cuanto más escribo, más se alimenta y se retroalimenta esa imaginación, es que lo veo, es que en ese momento visualizo ese transporte, ese episodio y empiezo inmediatamente, antes incluso de escribir la novela que estaba documentando, empieza ya a cobrar forma en mi cabeza esta de las campanas de Santiago, porque me parece un episodio con una fuerza, con un potencial narrativo enorme, ¿no? Solo el viaje es una novela, pero la novela, tú la has leído, la novela cuenta mucho más que ese viaje, ¿no? Pero solo ese viaje ya es una novela, es una epopeya. Hay una novela es una novela que tiene muchas historias dentro de la historia, de la trama narrativa, como tú bien dices, quizá lo más llamativo obviamente es ese capítulo y es porque yo creo la fuerza visual, ¿no? que tiene y luego pues el trasfondo que tuvo ese momento, pero hay muchas más líneas, ¿no? Está la línea de amor de la pareja protagonista, está también toda la línea que tiene que ver con el personaje de Almanzor, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención conocer, y esto tiene que ver con el trabajo de documentación que tú has hecho como buena periodista, con cómo nos trasladas a esa época, ¿no? Con cómo documentas muy bien no solamente el personaje con sus luces y sus sombras, sino también el entorno y el contexto de aquella Córdoba califal magnífica, que no podemos imaginarla porque era de una suntuosidad y de un poderío, ¿no? impresionante. Llévanos hasta ahí, Isabel. Efectivamente, en la época en la que estamos hablando, finales del siglo X, Córdoba competía con Constantinopla en grandiosidad.
Córdoba se calcula que tenía en torno a 500.000 de habitantes, que para la época es una cifra verdaderamente formidable. Ya digo, únicamente Constantinopla en el occidente podía competir con ella. Era una ciudad cuajada de mezquitas, de jardines, de almunias, de palacios y también de cruces, porque los musulmanes tenían la costumbre de ajusticiar a través de la crucifixión y de plantar esas cruces en las riberas del Guadalquivir. Y Almanzor era muy dado a castigar no solo a sus enemigos cristianos, sino también a sus adversarios musulmanes mediante ese suplicio de la crucifixión, ¿no? Era una ciudad que dejaba deslumbrados a los embajadores que viajaban hasta ella desde el norte cristiano para pagar tributos a veces tan onerosos y tan humillantes como sus propias hermanas o sus propias hijas entregadas como tributo a los harenes en un intento inútil de comprar la paz, porque la paz que se compra a cambio de tributos nunca dura mucho, ni entonces ni hoy, nunca. Y cuando esos embajadores llegaban y se topaban, por ejemplo, en Medina Zahara, con un estanque gigantesco de mercurio. Fíjate tú, entonces no sabías lo dañino que podía ser el mercurio. Pero el mercurio lanzaba iluminado por lámparas, gigantescas lámparas cebadas con toneladas y toneladas de saín, es decir, de grasa animal. Esas fuentes de mercurio lanzaban destellos a los techos polícromos que dejaban a los embajadores verdaderamente estupefactos. Se gastaban cada día muchas toneladas, arrobas de pan solo para alimentar a los peces de los estanques de los palacios de Medina Zahara y Medina al-Zahira, etcétera, etcétera, etcétera. Había mercados en todos los barrios, entre ellos uno gigantesco de esclavos, etcétera, etcétera. Era una ciudad verdaderamente deslumbrante que efectivamente yo he estudiado y he recorrido de la mano de mi gran amigo Pepe Calvo Pollato, catedrático de Historia Medieval, que me llevó a ver lo que queda de esa ciudad, pues las murallas, muy poquito, claro, pero sí los enclaves, las murallas, el puente, el Alcázar, la mezquita, por supuesto. Córdoba es una ciudad que todavía hoy impresiona, entonces debía de dejar sin aliento. Y yo, en contraste con esa ciudad, retrato pues, la ciudad de Santiago de Compostela, que en el norte cristiano era probablemente la más próspera, precisamente gracias al Camino de Santiago, pero que en comparación con Córdoba era pues, un villorrio, ¿no? Luego estaba León, estaba Lugo, estaban las ciudades que habían dejado los romanos, pero que habían sido destruidas ya varias veces en el transcurso de la conquista y reconquista. Y ese es el escenario, digamos, geográfico e histórico por el que viaja esta máquina del tiempo, que es la novela. Córdoba, esa Córdoba fastuosa y maravillosa, como dices, que por cierto era fruto de los saqueos cristianos, que no nos dejemos tampoco deslumbrar por esa... bueno, eso sería después. Sería después. Exactamente. Después, entonces todavía no habían llegado los cristianos allí. También tenemos ese vínculo que nos lleva hasta Santiago de Compostela y hay otras ciudades y hay otros niños que tú también nos ofreces en la novela que tienen que ver, bueno, pues con ciudades que estuvieron muy vinculadas a los pueblos vikingos, que también tuvieron mucho que ver en este momento histórico, ¿no? Efectivamente, en ese momento, un poquito antes, a lo largo del siglo IX, se produjeron muchas incursiones vikingas, sobre todo en el litoral cantábrico, pero bueno, en toda España. Llegaron hasta Sevilla los varegos, que se decía entonces, o los normandos. Vikingo es una denominación más contemporánea. Llegaron hasta Sevilla e intentaron saquear varias veces la ciudad de Santiago, lo que pasa es que no pudieron. Fueron repelidos por los feroces astures y los bravos gallegos y los organizados y valientes y ricos andalusíes también, pero llevaron a cabo muchas incursiones. Y cuenta la tradición de un pueblecito que para mí es muy querido, que es Cudillero, un pueblecito marinero precioso en el litoral asturiano, que esa villa, ese pueblo de Cudillero, que tiene la peculiaridad de que no se ve ni desde la costa, o sea, ni desde el mar ni desde la costa, porque está metido en un recodo de un acantilado, que ese pueblecito lo fundó una expedición vikinga perdida. Y yo recreo esa leyenda en la novela y sitúo a mi protagonista Mencía en ese pueblecito de tradición mixta, cristiano, normanda, en esa sociedad de aluvión, que es una sociedad muy típicamente hispana de la época. Ello era todo aluvión. Había muchos refugiados que llegaban desde el sur, desde el este. Después de cada incursión se producían
oleadas de refugiados, un poco como ahora, ¿no? Y Mm. todo eso iba generando sociedades mixtas de aluvión que han conformado el tejido español y que nos convierten en uno de los países con una población más rica, más Mezclada, sí. más mezclada y en consecuencia más rica, ¿no? Exacto. Aquí confluyeron todos los pueblos de aquella Europa y del norte de África y algo de todos ellos nos ha quedado. Y Efectivamente. algo de todo ello también, Isabel, está en los personajes de la novela, ¿no? Transitan por las páginas del libro Mencía, Tiago, el fraile Martín, el aristócrata Rodrigo de Astorga, Amin Mamuz, el pastor Benjamín, la Liberta, Mencía, como decía, la condesa de Melinda. Todos ellos conforman un rico mosaico de personajes que representan de alguna forma, bueno, pues todos los estatus, ¿no?, que había en aquella sociedad tan diversa, pero al mismo tiempo tan homogénea, ¿no? Valores como el amor, el sacrificio, la lealtad, el compromiso. Háblanos un poco de qué vivían aquellas personas, ¿no? Cómo se entendía la vida en aquel momento de la Edad Media, en el siglo X, en aquella Hispania. Una gran pregunta que yo me he hecho muchas veces. Para empezar, era una forma de entender la vida mucho más inmediata. O sea, aquellas personas vivían pensando en el cielo, o sea, en el más allá, en la otra vida, en la vida eterna, que era determinante porque todo el referente era Dios, nada se comprendía sin ese referente de trascendencia a la otra vida. Y en cuanto a esta vida, el plazo era hoy, mañana como muy tarde. Se vivía en el carpe diem porque ni siquiera sabían si al día siguiente iban a estar vivos o muertos, si iban a poder comer o no, si iban a poder dar de comer a sus hijos o no. O sea, cuando se podía cosechar se guardaba para el invierno, que era muy duro, y para cuando hubiera hambre, pero no se sabía si se podría conservar, si se podría sobrevivir al mañana o mucho menos al invierno. Era una sociedad, por tanto, en la que entre la gente humilde, sobre todo, que era la inmensa mayoría de la gente, la solidaridad era muy importante, la hospitalidad era determinante, el ayudarse unos a otros era fundamental, porque si no, no había supervivencia posible. Y yo lo relato en mis personajes. Ahí está Benjamín, que además Benjamín existe. Benjamín es un amigo mío maravilloso que existe y que vive en Asturias, y que me enseñó esa frase maravillosa que vuelve a aparecer en esta novela, que ya estaba en La Peregrina, que es: manos que no dais, que esperáis, que me parece que encierra una sabiduría verdaderamente insondable, ¿no? Esa era la filosofía de vida de los humildes: manos que no dais, que esperáis. En Cudillero, en la aldea del Saín, en la aldea sin nombre que yo retrato en mi novela, todos se ayudan a superar una tormenta, todos se ayudan en época de carestía, todos colaboran con todos, porque si no, no sobreviven, ya lo saben, ¿no? Y esa es y en el mundo musulmán pasa lo mismo. Mahmud, el Amin, el maestro estucador, ayuda a sus vecinos y se deja ayudar por ellos. Ayuda incluso al cautivo, ayuda a Tiago, de quien se apiada, porque su religión se lo impone, es una religión de misericordia, de caridad, y además porque su humanidad se lo impone, ¿no? Y porque yo estoy convencida de que la humanidad no tiene religión. O sea, los sentimientos no tienen religión y no tienen raza y no tienen color. Yo soy una convencida de que en el pueblo, entre la gente normal, digamos, llana, la bondad es lo predominante. La inmensa mayoría de la gente es buena. Donde no es tan buena es cuando uno asciende en el poder. Porque desgraciadamente el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y para alcanzar ese poder hay que corromperse. Y entonces en mis personajes siempre, a medida que se asciende, con algunas excepciones, el Rodrigo de Astorga es un noble, es un caballero, pero no es el conde, es el hermano del conde, o sea, es el infanzón, digamos, privado de poder, ¿no? Yo creo que a medida que se asciende en la escala del poder, con algunas excepciones honrosas, como el rey Alfonso II, por ejemplo, etcétera, esa bondad natural va decayendo. Hay algo muy interesante que también subyace en la novela, ¿no?, y que rezuma de todo esto que estás comentando, Isabel, y es que en el fondo todos somos personas, seres humanos. Yo creo que, aunque en la Edad Media y en este momento había una confrontación bélica innegable que tenía que ver con esa creencia máxima de las personas en ese momento del siglo X
en base a la religión, ¿verdad? Musulmanes frente a cristianos. Y eso llevaba a guerras, eso llevaba a acciones, bueno, incluso salvajes y terribles, como esa que da origen a la novela. Luego había personas, ¿no? Y yo creo que ahí está también, bueno, pues tu apuesta firme por la humanidad y que tiene todo el sentido del mundo que hayas dicho que esta no es una novela de buenos y malos, ¿no? Esta es una novela que intenta retratar con la mayor objetividad posible, documentada y tratada en función a la historia, recogiendo una leyenda, algo que sucedió y que nos puso o les puso contra las cuerdas, ¿no? Aquella sociedad un poquito ingenua también, ¿no? Noble, comprometida, leal, tenía que enfrentarse al horror que estaba encarnado en ese hombre, en ese Almanzor, y bueno, pues las personas reaccionaban de una manera u otra y se retrataban, ¿no? ¿Qué suponía para ellos que existiera alguien como Almanzor, que era el azote de Dios y que era capaz de las mayores aberraciones desde un punto de vista social y personal? Pues depende de quién, a quién preguntaras, claro. Perdona. Si preguntabas a un cristiano, Almanzor te diría que Almanzor era el mismísimo demonio, que era Satanás desatado de su cadena, que venía para terminar con el mundo, porque había sido escrito, había sido profetizado en el libro del Apocalipsis de San Juan, que al cumplirse el año 1000, el demonio sería desatado de su cadena, se abatiría sobre el mundo, liquidaría, llegaría la lluvia de fuego y de ceniza y la sangre a los mares, etcétera, y llegaría al juicio final. De hecho, la novela empieza con una cita del Apocalipsis que dice: el tiempo ha terminado. Los cristianos conocían de Almanzor esas aceifas devastadoras, esos ataques, esa esclavitud, esas muertes a mansalva. Le consideraban el demonio. Si preguntabas a un musulmán, te diría que Almanzor era el victorioso de Alá, el que les había conducido a la victoria en todas las batallas, el que los había colmado de baños, de mezquitas, de jardines y de riqueza. Claro, dependía, ¿no? El que había unificado, el que había logrado enfrentar entre sí a sus adversarios, a sus enemigos, que eran los nobles, los condes y los reyes cristianos. Luego, dependía de a quién preguntaras, lo veía de una forma o lo veía de otra forma, ¿no? La lucha era por la fe, por supuesto, pero no era solo por la fe, la lucha era por la fe y era por el territorio. Y por el poder, claro. Era por el por el territorio, por la tierra, por los campos, por la tierra, por las ciudades. O sea, la España visigoda era un territorio que había sido cristiano y que había sido ocupado durante esa invasión musulmana del 711 y que había empezado a ser recuperado, reconquistado desde Covadonga y a partir de ahí desde el norte, y que iba hacia abajo. Entonces la lucha era evidentemente una lucha de religión, pero era una lucha por el territorio, como casi todas las guerras, ¿no? ¿Qué nos enseña la historia? ¿Qué nos enseña en concreto esta parcela de la historia, Isabel? ¿Qué deberíamos aprender? Pues mira, hay una enseñanza que es universal y que está en la historia de la Reconquista plasmada en muchos capítulos, en toda la Reconquista en sí y en muchos capítulos como este, que es que la unión nos hace fuertes, la división nos debilita. Eso es una historia que está labrada en piedra, pero una lección que está labrada en piedra. Unidos somos fuertes, divididos somos débiles y somos vulnerables. Y no aprendemos esa lección. No la aprendemos de ninguna de las maneras. No lo aprendemos. Y esto aplica a todos los bandos. Cuando los musulmanes se unieron, derrotaron a los cristianos. Cuando los cristianos se unieron, derrotaron a los musulmanes. Y así todo, a lo largo de toda la historia, siempre. Esa es una lección, como digo, en piedra. Hay otras. Por ejemplo, la de la unión hace la fuerza aplica también a las catástrofes, ¿no? Cuando hay que hacer frente a una catástrofe natural, unidos sobrevivimos, divididos somos vulnerables y no vamos a ningún sitio. Y hay otra lección que me decía antes, que también es perdurable y que nos enseña la historia. La paz que se compra a cambio de tributos nunca dura. Nunca dura. No se amansa una fiera alimentándola. Es imposible. Lo único que haces es generarle más apetito. Y esa es una lección, ya te digo, los reyes y los condes cristianos entregaron a sus hijas, a sus hermanos, como esposas o como concubinas en los harenes musulmanes y no consiguieron nada más que aplazar su aplastamiento y que este fuera todavía más duro porque además de odiarles los despreciaban, ¿no? por su cobardía. Unidos somos fuertes, separados somos débiles, la paz que se compra a cambio de tributos nunca dura.
Esto de los tributos también lo podríamos aplicar al día de hoy, ¿verdad? No entregamos esclavos ni personas, pero entregamos otras cosas y sería también muy trasladable, pero me quiero quedar en la primera parte de ese aprendizaje. Entregamos la dignidad. La dignidad. Entregamos la dignidad, que es muy preciada. Otro y muy tipo valiosa. de tributos. Pero fíjate que me quedo con el otro que me parece tan fundamental, lo de la unión hace la fuerza, Isabel, miles de siglos de historia de la humanidad y no hay forma de que aprendamos esto. ¿Por qué no lo aprendemos? Que es la clave, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de aprender una lección que es prioritaria? Pues es una magnífica pregunta para la cual yo no tengo respuesta, pero mira que hay lecciones, o sea, mira que hay demostraciones empíricas a cientos, a miles, y no hay tu tía, no aprendemos. ¿Por qué? Pues porque yo creo que somos adanistas por naturaleza, es decir, nunca pensamos en lo que vino, o sea, nunca aprendemos del pasado y nunca pensamos en lo que vendrá, solo vivimos en el momento, en el presente, no somos capaces de trascender el tiempo no ya de nuestra vida, sino el tiempo de nuestro poder o el tiempo de nuestro brillo o el tiempo de nuestro esplendor, y nos comportamos con un cortoplacismo verdaderamente suicida en lo personal y en lo colectivo. Y entonces revivimos una y otra vez los mismos errores, no en forma de comedia, porque yo no estoy de acuerdo con eso de que la historia se repita en forma de comedia ni de farsa, no, la historia se repite con la misma, en forma de la misma tragedia con la que se ha producido la primera y la segunda y la enésima vez, ¿no? Y seguimos viviendo esas tragedias y seguimos teniendo que aprender a base de golpes y de sangre para volver a empezar otra vez. Es el mito de Sísifo, ¿no? Empujar la roca para arriba para que se caiga y volver a empujarla para arriba, y así una y otra vez. Y nos dividimos y nos enfrentamos para volvernos a unir, y nos volvemos a dividir y nos volvemos a enfrentar para volvernos a unir y para ser cada vez más débiles y ver cómo otros que sí son capaces de unirse y que sí son capaces de aplicar esa lección en un momento determinado, sencillamente nos pasan por encima. O en lo militar, o en lo económico, o en lo cultural, o en lo científico, es decir, en el terreno de la innovación, o en el que sea. Pero lo que está clarísimo es que pequeñas cabezas de ratón no van a ningún sitio. A ningún sitio. No, se me ocurre, por ejemplo, pensar ahora mismo en los orientales, ¿no? Y tenemos a China. Eso estaba yo pensando. En eso estaba yo pensando. Trabajar, callando, y ahí están avanzando a pasos agigantados de gigante, nunca mejor dicho, por ejemplo, ¿no? Exactamente, en eso estaba yo pensando. Isabel, fíjate que somos torpes, ¿verdad? Como bueno, pues seres humanos, tanto que aprender. Somos cortoplacistas en el aspecto en que deberíamos ser amplios de miras y en el que deberíamos estar unidos. Y sin embargo, luego en lo personal, cuando hablamos, por ejemplo, también de otro aprendizaje que tú decías, esta sociedad medieval, pues mira, vivía al día y disfrutaba de lo que tenía y aprovechaban y ayudaban al prójimo. Nosotros ahí somos también pues muy, muy torpes, ¿no? Porque justamente donde deberíamos hoy en día, que tenemos nuestra primera necesidad muy cubierta, deberíamos aprovechar para ser más felices, pues también ahí tenemos mucho que aprender, ¿no? Que es la otra cara de la moneda. Exacto, exactamente, a pensar más en el hoy y menos en el mañana. Y a pensar más también en que uno es responsable de sí mismo, ¿no? Que no puede delegar todo su destino en manos del Estado, de otros, no, uno es responsable de lo que hace. Pero fíjate que en medio de estos errores y de esta negativa colectiva a aprender lecciones, se salvan las personas, ¿no? En medio de este fracaso, digamos, o de estos fracasos colectivos, prevalecen emociones y sentimientos de salvación personal. Y para mí el primero, desde luego, es el amor, que va indisolublemente unido a la lealtad. No hay lealtad sin amor y no hay amor sin lealtad, ¿no? Hay distintas formas de amor, pero en cualquier caso, sin lealtad no hay amor y sin amor no hay lealtad. Y por eso en mis novelas y también en esta están muy presentes esos sentimientos, ¿no? El amor, la lealtad. La historia de amor de Thiago Mencia es maravillosa, ¿no? O sea, yo creo que ahí también vamos a tener otra lectura. Hay muchas lecturas, muchos niveles. Nosotras como periodistas, a lo mejor pues nos interesamos un poquito más y estamos dándole la vuelta a esa lectura de contexto más social o más política, más histórica, pero hay unas lecturas preciosas de ambientes, de viaje, ahora que no podemos viajar, que nos llevas a esa Córdoba califal, de historia de amor, de historias de superación, de historias de compromiso, en fin, y muchas otras más, ¿no? Nos queda poco tiempo, Isabel. Hay una pregunta que nos han dejado nuestros lectores en el email del Club de Lectura de Diario Navarra, que tiene que ver con tu afición a la escritura. Yo creo que esto alguna vez nos lo has contado cuando presencialmente has venido y has estado con nosotros, pero me gustaría que nos lo recordaras. Yo lo sé porque a mí me lo contaste, que todo esto tiene que ver, hombre, obviamente por una gran afición a la lectura desde niña, pero con un momento en el que una enfermedad te tuvo
pues en casa, ¿no? Una temporada, y ahí fue el comienzo de esta maravilla que tenemos de contar contigo, además de como periodista, como escritora. Efectivamente, yo sufrí una hepatitis con 7 años y entonces pues no había televisión en casa. Yo me pasé 4 meses en la cama, 3 meses y medio en la cama y mi único entretenimiento era básicamente leer. Y ahí empecé a leer, a leer libros de los 5, de los 7, empecé a leer pues, libros infantiles y ahí me aficioné a la lectura y desde entonces nunca lo he dejado. Mi padre era diplomático, viajábamos mucho. Yo cambiaba mucho de colegio y en consecuencia de amigos y los que no cambiaba eran mis libros, ¿no? Esos han sido mis amigos que han venido conmigo siempre. Y bueno, pues de ese afán por la lectura nace mi afán por la escritura y también de la imaginación. Ahora te voy a contar una cosa que creo que nunca he contado y que también va a estar en mi próxima novela. Cuando nosotros somos 5 hermanos, cuando éramos pequeños, nuestro padre nos contaba, a menudo, no todos los días porque salía mucho, pero nos contaba a menudo cuentos antes de irnos a la cama. Y eran cuentos que se iba inventando sobre la marcha. Y uno de nuestros favoritos, por lo menos de mis favoritos, era uno que versaba sobre Don Quintín de Pamplona. Mi madre era de Pamplona y mi padre, que era de Bilbao, tejía historias sobre Don Quintín de Pamplona. Y Don Quintín de Pamplona era un caballero alto medieval, muy valiente, muy valeroso, pero un poquito borrachuzo, que alternaba gestas heroicas con visitas a las tabernas de Pamplona. Y yo creo que esa imagen que me quedó a mí grabada de niña, de este Don Quintín tan divino y tan humano, digamos, tan absolutamente contradictorio y maravilloso en esa contradicción, me debió de impregnar del amor por la imaginación y por la Edad Media. Luego leía tebeos y mis favoritísimos eran El Capitán Trueno y El Jabato, que me encantaban a mí esos tebeos cuando íbamos de paseo los domingos. Y bueno, pues de eso yo creo que nace esta vocación que desarrollé muy tarde, porque a mí me daba mucho respeto a la escritura. O sea, yo me senté a escribir ya con 40 y muchos años cumplidos, porque escribir me producía mucho respeto, ¿no? Me parecía que no era algo que estuviera al alcance de todo el mundo. Lo he hecho siempre con mucha humildad y con mucho respeto y con mucho trabajo, con muchísimo trabajo para no hacer el ridículo, ¿no? Para respetar algo que para mí es tan valioso como es un libro. Y eso se nota, como yo decía al comienzo, ¿no? Sobre todo en la documentación, el trabajo de documentación que te lleva, pues seguramente, ¿no? El mayor número de horas previas a la escritura. En este caso, ¿cuánto has invertido en documentación, Isabel, por curiosidad? Con las campanas de Santiago. Pues un año y medio aproximadamente, y muchísimas horas, porque yo tengo la suerte o la desgracia, o ambas cosas, de que documentar es algo que disfruto muchísimo. Yo disfruto aprendiendo, leyendo, viajando, viendo, escarbando piedras, lo disfruto muchísimo, entonces tomando ideas, tomando notas, entonces para mí eso es un trabajo muy llevadero, es un trabajo que disfruto. Lo que ya no disfruto tanto es escribir, ahí es donde me cuesta más. Pero pues no bueno, no se nota. No, es que para que no se note hay que trabajar mucho. Para que resulte fluida la escritura hay que trabajarla mucho para que se haga liviana y eso requiere... Yo siempre pongo la imagen de una casa, ¿no? Tú pones los cimientos, pones los ladrillos, luego pones el cemento, luego pules, luego pones el yeso, luego vuelves a pulir y todo eso es mucho trabajo, y mucha concentración y mucha disciplina. Yo encuentro también, sí, pero el resultado merece la pena totalmente, Isabel, para el lector especialmente. Yo encuentro también, decía, tu pluma de escritora, ¿no? Ahí, no sé, algo rezuma, también sabe a reportaje, sabe a noticia, ¿no? Ese comienzo en el que pues, nos cuentas y de alguna forma das la noticia, ¿no? De lo que ocurrió con las campanas de Santiago. Siempre hay ahí un puntito, y esto enlaza con una pregunta que nos ha llegado varias veces por parte de los lectores que nos dicen dónde te sientes más cómoda y dónde te identificas mejor. Yo creo que esto también te lo preguntan muchas veces, como escritora o como periodista. Es que van indisolublemente unidos, ¿no? La periodista es la que documenta, la que retrata, la que responde a las 5 W famosas, ¿no? ¿Quién, cuándo, dónde, cómo, por qué? Esas son las 5, why, whom, where, what. Esas son las 5 W famosas y la periodista responde a eso a las novelas. Huyo, por ejemplo, de los adjetivos, detesto de los adjetivos y yo creo que eso procede de mi faceta periodística, ¿no? Ir a reducir al mínimo necesario la escritura, minimalismo literario, digamos. No me gustan las largas descripciones. La limpieza, ¿no?
Limpieza, minimalismo, máxima información en el mínimo espacio, que es de lo que disponemos en un periódico habitualmente, ¿no? Eso es la periodista. Si me preguntan qué disfruto más, disfruto mucho más ahora con la literatura, porque es que el periodismo político en esta España es algo muy desagradable, de verdad. Es algo francamente desagradable, desesperanzador, triste. No me gusta lo que está pasando en España, no me gusta contarlo, no me gusta verlo, me produce desasosiego, me produce asco, me produce pena y en consecuencia pues el periodismo ahora mismo es una labor necesaria, es mi trabajo además, pero no lo disfruto, al revés, lo sufro. Sin embargo, recrear estas máquinas del tiempo y viajar con ellas al pasado y contar historias de amor, historias de lealtad, pues es algo muchísimo más placentero, ¿no? Que de alguna forma me compensa lo otro. Y fíjate que te diría yo que también es una manera de hacer política que está en un círculo mucho más alejado porque no estás metida en el día a día, pero a la gente, a los ciudadanos, a los lectores nos ayuda a comprender y sin duda pues incluso nos da perspectiva, ¿no? Ya que hoy nos falta tanta perspectiva en la información del día a día, como bien decías. Una cosa más, Isabel, ibas a hacer el Camino de Santiago por segunda vez, que ya lo realizaste cuando escribiste otra novela. La pandemia nos ha dejado a todos en casa, sé que tienes ganas de volverlo a hacer. Cuéntanos cómo estás viviendo esta situación, pues en la que estamos medio confinados, no pudiéndonos mover de nuestros entornos. Yo sé que le tienes bastante respeto. Bueno, cuéntanos un poquito y cómo lo has aprovechado, cómo has aprovechado este confinamiento. Estoy muy confinada, voy a trabajar porque no me queda otra, voy a la tele y muy poco más. Veo a mi hija y a mi nieta, que no va al colegio y en consecuencia pues ella también está trabajando en su casa, teletrabajando, y a nadie más. Estoy absolutamente guardando la disciplina porque le tengo mucho respeto a este bicho, mucho. Yo que no soy nada miedosa ni lo he sido, a este bicho sí que le tengo mucho miedo. Y estoy aprovechando para leer mucho, siempre he leído mucho, pues ahora probablemente más. Estoy aprovechando para cocinar, por ejemplo, cosa que no he hecho nunca, porque ni me ha gustado ni he tenido tiempo, porque estoy buscando, sin grandes alardes, que no soy yo, no soy. Sí, pero nos han metido a todos en la cocina de vez en cuando. Bueno, mi tata, que era de Iruñela, Navarra, cocinaba como los mismísimos ángeles, pero como los mismísimos ángeles. Y bueno, recordando algunas de sus recetas, intento, no le llego ni al tobillo, pero bueno, aprovecho para hacer algo, sobre todo cuando viene mi hija y mi yerno y la nieta, les hago purés y cosas de esas. Paseo porque vivo fuera de Madrid, aprovecho para pasear más. Y poco más, y escribo y bueno, pues lo llevo como puedo, ¿no? Pero tampoco lo llevo muy mal, porque yo tampoco he sido nunca muy jacarandosa de salir muy, bueno, cuando era más jovencilla sí, pero hace ya años que no soy tampoco de salir mucho y eso, o sea que lo llevo llevo regular no poder ver a mi hijo mayor que vive en Londres y ahora no se puede viajar. Pero bueno, lo veo por FaceTime. Nunca he hablado más con mis hijos a través de este aparatejo que ahora. Es lo que decíamos antes, Isabel, de la necesidad virtud. Exacto. Nos tenemos que adaptar y darle la vuelta, sacar el lado positivo. Uno de ellos es haberte tenido hoy aquí en el Club de Lectura de Diario Navarra, aunque sea en versión online. La verdad es que nos encantas, nos gusta muchísimo contar contigo, poderte escuchar, entrevistar, leerte. Es una maravilla tener ya esta nueva novela, Las campanas de Santiago, para esta Navidad, para estos días que vienen, poder disfrutar y viajar a la Edad Media de la mano de tu pluma y de tu mirada, que siempre es interesante. Y yo espero tenerte muy pronto, Isabel. No sé si hablaremos de esta novela o de la siguiente, que como dices estará ambientada o tendrá protagonista Navarra, tenerte muy prontito presencialmente aquí. Ojalá, estoy deseando poder estar en ese Club de Lectura del Diario Navarra que me es tan querido, poder estar en Pamplona, poder daros un abrazo y poder hablar de esta mujer estupenda que va a ser la protagonista de la próxima novela, allí con vosotros, con todos mis amigos, con mi familia y tomándonos unas chistorras ahí en uno de esos, o unos calamares con una cerveza en el Iruña. Eso es, bueno, un sueño, unos calamares fritos con una cervecita en el Iruña. Solamente nos hace falta que pase un poquito el tiempo, que se consolide todo esto de la vacuna y que ya podamos con mayor o menor libertad y con mayor o menor precaución salir casi de forma normalizada. Y yo creo que ya el 2021 nos lo trae. Vamos a pedir solo a los Reyes Magos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Isabel. A ti mucho. De vuelta, un abrazo y muchísimas gracias. Cuidaros también mucho vosotros. Hasta muy pronto, Isabel. Gracias por estar hoy con nosotros en Diario Navarra, del Club de Lectura de Diario Navarra.